Imagínate vivir sin que nada ni nadie tenga el poder de sacarte de tu centro, sin explosiones de enojo, sin frustraciones innecesarias, sin que las actitudes de los demás te afecten más de lo debido. Suena imposible, ¿verdad? Pero no lo es. El problema no es lo que hacen los demás, sino cómo reaccionas tú. Has sido condicionado a pensar que el enojo es inevitable, que tienes derecho a molestarte cuando alguien actúa de cierta manera. Pero, ¿y si te dijera que puedes elegir otra respuesta? Que puedes entrenar tu mente para no dejarse arrastrar por la ira, para mantener la calma sin importar lo que pase. Hoy te voy a mostrar cómo hacerlo, cómo liberarte de la esclavitud emocional y vivir en verdadera paz. ¿Estás listo para desafiar todo lo que creías sobre el enojo? Pues empecemos. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: el control de mis emociones es mío, no de los demás. Soy estoico. No es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Al escribirlo, lo estarás fijando en tu subconsciente y cada vez que enfrentes una situación difícil, tu mente recordará que tienes el poder de elegir tu reacción. Escríbelo ahora y deja que esta idea transforme tu manera de ver la vida. Número 1. La ira. No es algo que te pasa, es algo que tú creas. La ira no es algo que simplemente te sucede, es algo que tú creas. No viene de afuera, no es un fenómeno que alguien pueda inyectarte. Es una construcción interna y como tal es completamente tu responsabilidad. Pero el problema es que la mayoría de las personas se han convencido de que la ira es una reacción inevitable ante ciertas circunstancias. Me hizo enojar, dicen. Eso me enfureció, se justifican, como si el enojo fuera una tormenta que se desata sin control. Pero detente un momento y obsérvalo con claridad. La ira no es una respuesta automática, es una elección, aunque en muchos casos se produzca tan rápido que no te des cuenta de que has decidido sentirla. Piensa en la última vez que estuviste enojado. Tal vez alguien te dijo algo que consideraste ofensivo, tal vez algo no salió como esperabas. Ahora hazte esta pregunta: ¿fue la situación en sí la que te enojó o fue tu interpretación de ella? Alguien más, en la misma situación, pudo haber reaccionado con indiferencia, con humor o simplemente haberlo dejado pasar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa persona y tú? La diferencia está en la historia que te contaste a ti mismo sobre lo que pasó. La diferencia está en lo que decidiste pensar y sentir en ese momento. El estoicismo nos enseña que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Esto es clave, porque si la ira viniera de afuera, entonces no tendrías poder sobre ella. Pero si es algo que creas dentro de ti, significa que también puedes decidir no crearla. Significa que puedes cambiar tu perspectiva y evitar que te controle. Desde la psicología, la regulación emocional confirma lo mismo. La emoción no es el resultado directo de un evento, sino de cómo lo interpretas. Tu cerebro procesa la información y decide cómo responder. Y si bien muchas respuestas emocionales son rápidas y automáticas, con práctica puedes desacelerarlas y elegir otra reacción. No es fácil al principio porque el hábito de enojarse es fuerte, pero es posible. Todo comienza con la conciencia de que eres tú quien lo genera. Haz este ejercicio. Recuerda un momento en el que te hayas enojado recientemente. Revívelo en tu mente. Ahora, en lugar de justificar tu enojo, pregúntate: ¿por qué me enojé realmente? ¿Qué pensamiento me llevó a sentir esta emoción? Tal vez pensaste que te faltaron el respeto, que te trataron injustamente o que alguien debería haber actuado de otra manera. Pero ahora ve un paso más allá. ¿Podría haber interpretado esto de otra manera? ¿Podría haber respondido con calma en lugar de ira? Solo con hacerte estas preguntas empiezas a recuperar el control. El problema de la ira no es solo lo que sientes en el momento, sino lo que causa en tu vida. Cada vez que te enojas, es como si estuvieras bebiendo veneno esperando que la otra persona sufra las consecuencias.
Afecta tu salud, tu claridad mental, tus relaciones. Muchas veces tomamos decisiones impulsivas en medio del enojo que luego lamentamos. Palabras que no podemos retirar, acciones que nos cuestan caro. Pero si reconoces que la ira es una opción, entonces puedes elegir otra cosa. Puedes elegir la calma, puedes elegir la perspectiva, puedes elegir el control. Alguien podría decir, pero hay momentos en los que la ira es inevitable. ¿Es realmente así? Imagina que alguien te insulta y justo antes de que puedas reaccionar con enojo, te dicen, está bromeando, no te lo tomes en serio. Automáticamente, tu emoción cambia. ¿Qué significa esto? Que tu enojo no era causado por la situación, sino por lo que pensaste de ella. Y si puedes cambiar tu reacción en un instante con nueva información, también puedes entrenarte para hacerlo en cualquier momento. Esto no significa reprimir la ira o fingir que no existe, significa verla por lo que es, una reacción mental que puedes modificar. La próxima vez que sientas que el enojo empieza a crecer dentro de ti, haz una pausa. No reacciones de inmediato, respira, pregúntate, ¿es esta la mejor respuesta? ¿Estoy eligiendo enojarme o puedo elegir otra cosa? Con la práctica empezarás a notar que cada vez es más fácil soltar el enojo antes de que te controle. Tener control sobre la ira no significa ser pasivo. Significa actuar con inteligencia en lugar de reaccionar con impulsividad. Significa responder desde la calma en lugar de ser esclavo de las emociones. Y cuando logras esto, descubres que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, en imponerte con enojo o en desquitarte con los demás. La verdadera fuerza está en la capacidad de mantener la calma cuando todos los demás pierden el control. Número 2. Respira profundamente y mantén la calma. Cuando la presión aumenta, cuando sientes que la rabia empieza a tomar control, cuando las circunstancias parecen desbordarte, lo primero que debes hacer es simple pero poderoso. Respira. No dejes que la emoción te domine antes de que tomes el control. La respiración es tu ancla, es lo que te devuelve al presente. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cómo respiran. En momentos de tensión, la respiración se vuelve rápida y superficial, enviando señales a tu cuerpo de que algo anda mal, de que necesitas entrar en modo de lucha o huida. Pero si tomas el control de tu respiración, tomas el control de tu estado mental. Cuando te enfrentas a una situación difícil, cuando la ira sube como fuego en tu interior, en lugar de reaccionar impulsivamente, haz esto. Inhala profundo por la nariz, cuenta hasta 4, sostén el aire un momento y exhala lentamente por la boca. Repite el proceso varias veces. Lo que estás haciendo no es solo un ejercicio mecánico, estás reprogramando tu cerebro. Estás diciéndole a tu sistema nervioso que no hay peligro real, que no necesitas entrar en modo de combate. Y en ese instante recuperas el control. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente poseemos es nuestra mente y que el dominio de nuestras emociones es la clave para vivir una vida plena. Marco Aurelio hablaba de la importancia de mantenerse firme ante la adversidad, de no permitir que lo externo altere nuestro estado interno. Si puedes mantener la calma en medio de la tormenta, entonces tienes verdadero poder. No sobre los demás, sino sobre ti mismo, que es lo único que realmente importa. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo la respuesta al estrés, bajando la frecuencia cardíaca y permitiendo que tu mente recupere la claridad. Cuando estás en calma, tomas mejores decisiones. No dices cosas de las que luego te arrepentirás. No actúas impulsivamente. No te dejas arrastrar por la emoción del momento. Piensa en todas las veces que has reaccionado sin pensar. Una discusión que escaló porque dejaste que la ira te controlara. Un momento de estrés en el que tomaste una mala decisión. Una situación en la que tu cuerpo estaba tenso, tu respiración agitada y tu mente nublada. Ahora imagina lo contrario.
que en ese mismo momento hubieras respirado profundamente, hubieras tomado unos segundos para centrarte y luego hubieras respondido con calma y claridad. La diferencia entre ambos escenarios es monumental. Cuando practicas la respiración consciente, entrenas a tu mente para no ser esclava de las emociones. Es como un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. No se trata de evitar sentir, sino de aprender a gestionar lo que sientes. La próxima vez que te encuentres en una situación desafiante, no reacciones de inmediato. Respira, siente el aire entrando en tu cuerpo, llenando tus pulmones. Mantén el aire unos segundos, deja que tu mente se estabilice. Luego exhala lentamente, liberando la tensión, soltando la carga. Y cuando te sientas listo, responde, no desde el impulso, sino desde la claridad. La verdadera calma no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener el control incluso cuando todo a tu alrededor se desordena. Y esa capacidad se construye con hábitos simples, con ejercicios diarios, con pequeñas decisiones como detenerte a respirar en lugar de reaccionar sin pensar. Domina tu respiración y estarás un paso más cerca de dominar tu mente. Domina tu mente y nada ni nadie podrá quitarte tu paz. Número 3. Elige qué sentir. No dejes que otros decidan por ti. Si cada vez que alguien dice algo que no te gusta, te enojas, entonces le has dado el control sobre ti. Si cada vez que una situación no ocurre como esperabas, te frustras, entonces el mundo tiene el poder de manejar tus emociones. ¿Realmente quieres vivir así? ¿Como una marioneta de las circunstancias, reaccionando a lo que sucede a tu alrededor sin ningún control sobre ti mismo? No puedes elegir lo que los demás hacen o dicen, pero sí puedes elegir cómo reaccionas ante ello. La pregunta es, ¿vas a dejar que otros decidan por ti o vas a recuperar tu poder? Cada día nos enfrentamos a situaciones que podrían perturbarnos. Un comentario fuera de lugar, un problema inesperado, una actitud que nos molesta, y la mayoría de las personas reaccionan automáticamente, sin pensar, como si no tuvieran opción, pero sí la tienen, siempre la tienen. La diferencia entre alguien que se deja llevar por sus emociones y alguien que mantiene la calma no es que el segundo no sienta, sino que ha aprendido a elegir. Ha entendido que las emociones no son algo que simplemente ocurre, sino algo que se crea dentro de nosotros. El estoicismo lo dejó claro hace siglos. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Nada tiene el poder de afectarte a menos que tú se lo des. La situación en sí no tiene emoción. Eres tú quien la carga con significado. Si alguien te insulta y tú decides ignorarlo, el insulto pierde su poder. Si un problema surge y tú decides enfrentarlo con calma, la ansiedad no tiene espacio para crecer. Pero si reaccionas sin control, si dejas que lo externo defina cómo te sientes, entonces te conviertes en un esclavo de las circunstancias. La ciencia lo confirma. Las personas que creen que tienen control sobre sus emociones y decisiones experimentan menos estrés y ansiedad. Se sienten más seguras, más dueñas de sí mismas. En cambio, quienes piensan que su felicidad depende de lo que otros hagan o de cómo vaya su día, viven en un estado de frustración constante. ¿Por qué? Porque han entregado su bienestar a algo que no pueden controlar. Y lo que no puedes controlar, tarde o temprano, te hará sufrir. Cada vez que sientas que algo o alguien está a punto de sacarte de tu centro, haz una pausa. No reacciones de inmediato, respira profundamente. Pregúntate, ¿realmente quiero darle a esta persona o a esta situación el poder de arruinar mi paz? Y luego elige, no desde el impulso, no desde la emoción descontrolada, sino desde la claridad. Puedes decidir que lo que sucede fuera no afecte lo que sucede dentro. Puedes elegir una respuesta diferente. Puedes elegir la calma en lugar de la ira, la empatía en lugar del resentimiento, la paciencia en lugar de la frustración.
Piensa en cuántas veces has permitido que algo pequeño arruine tu día. Un mal comentario, un inconveniente, una actitud que no te gustó. Ahora imagina que en lugar de reaccionar, simplemente observas, respiras y sigues adelante. Nada externo tiene el poder de perturbarte a menos que tú se lo concedas. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo. No se trata de ignorar lo que pasa, sino de no permitir que controle tu estado mental. Tener control sobre tus emociones no significa no sentir, significa no dejarte arrastrar. Significa responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulsividad. Significa vivir desde la libertad, porque el verdadero poder no está en controlar a los demás o en cambiar el mundo a tu gusto, sino en controlarte a ti mismo. Y cuando lo logras, cuando decides que nadie más tiene la autoridad de alterar tu paz, te das cuenta de que siempre fuiste tú quien tenía el poder. Ahora solo tienes que usarlo. Número 4. Practica la estrategia CEO. Calma, envisionar, acción opuesta. Cuando la emoción te atrape, cuando la ira te queme por dentro o el miedo te paralice, recuerda, tú tienes el control. No eres una víctima de lo que sientes, no eres un esclavo de tus impulsos. Puedes tomar el mando de tu mente en cualquier momento, pero para lograrlo necesitas una estrategia, algo que te ayude a cortar la reacción automática y reemplazarla con una respuesta consciente. Y aquí es donde entra la estrategia CEO. Calma, envisionar, acción opuesta. Imagina que alguien te provoca, te dice algo hiriente. Sientes el calor subiendo por tu cuerpo, el impulso de responder con la misma intensidad. En ese momento, en lugar de actuar sin pensar, detente, respira. No permitas que la adrenalina te controle. Esto es la primera parte, la C de calma. La respiración profunda reduce la respuesta del cuerpo al estrés, baja la frecuencia cardíaca y te da unos segundos para recuperar el control. Este pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es tu oportunidad de decidir. Luego viene la E de envisionar. En lugar de dejar que la emoción nuble tu juicio, visualiza cómo quieres manejar la situación. ¿Quieres gritar y perder la razón? ¿O quieres actuar con inteligencia y autocontrol? Piensa en la mejor versión de ti mismo, enfrentando este momento con serenidad. Pregúntate, ¿cómo actuaría alguien con dominio propio? ¿Qué haría una persona sabia en este momento? Si puedes ver la respuesta en tu mente, entonces puedes ejecutarla en la realidad. Y por último, la O de acción opuesta. Tu impulso emocional te dice que reacciones con enojo, que discutas, que levantes la voz, que huyas o que actúes impulsivamente. Pero en lugar de hacer lo que tu emoción te dicta, haz lo contrario. Si sientes el deseo de gritar, habla con calma. Si quieres atacar, respóndelo con paciencia. Si tu instinto te dice que huyas, quédate firme. Esta es la clave para romper los patrones automáticos y construir una mentalidad más fuerte y estable. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: elige no ser dañado y no lo serás. No porque las circunstancias cambien, sino porque decides cómo interpretarlas. Epicteto enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino nuestra respuesta a ello. Y Séneca decía que la verdadera fuerza no está en reaccionar con furia, sino en responder con razón. Todo esto apunta a lo mismo. El poder está en ti, no en lo que ocurre fuera. Desde la psicología, sabemos que la regulación emocional transforma la forma en que procesamos el estrés. Estudios han demostrado que estrategias como la respiración profunda, la visualización y el cambio de comportamiento pueden reducir el impacto de las emociones negativas y mejorar la toma de decisiones. No es magia, es ciencia. Cuando entrenas tu mente para reaccionar con conciencia en lugar de con impulsividad, estás reprogramando tu cerebro para ser más resiliente, más fuerte, más dueño de ti mismo.
Ahora piensa en una situación reciente en la que perdiste el control. Tal vez discutiste con alguien, tal vez dejaste que la frustración te dominara. ¿Qué habría pasado si hubieras aplicado la estrategia CEO? Si hubieras respirado antes de actuar, si hubieras visualizado la mejor respuesta, si hubieras elegido la acción opuesta a la que tu emoción te dictaba, la situación habría sido diferente y, más importante aún, tú habrías sido diferente. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Y eso cambia todo, porque cuando eres dueño de tus reacciones, eres dueño de tu vida. Practica la estrategia CEO cada vez que sientas que una emoción fuerte te arrastra. Hazlo hasta que se convierta en un hábito, hasta que no tengas que pensarlo, hasta que la calma sea tu respuesta natural. Ahí es cuando te das cuenta de que nada ni nadie tiene el poder de hacerte perder el control, porque el verdadero control nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti. Número 5. Comprende la raíz de tu ira para superarla. La ira no surge de la nada, no aparece mágicamente en tu interior sin razón alguna. Cada vez que te enojas, hay algo más profundo detrás. Tal vez alguien te habló de una forma que consideraste irrespetuosa. Tal vez las cosas no salieron como esperabas. Tal vez sentiste que perdiste el control sobre una situación. Pero la pregunta es, ¿realmente te enoja lo que pasó o te enoja lo que creías que debía pasar y no sucedió? Porque la ira, en su esencia, no es más que el choque entre la realidad y tus expectativas. Piensa en la última vez que te sentiste realmente enojado. Pregúntate, ¿qué esperaba yo de esa persona, de esa situación, de ese momento? ¿Por qué mi expectativa no se cumplió? ¿Era razonable lo que esperaba? Muchas veces, cuando analizamos con calma la raíz de nuestra ira, nos damos cuenta de que no es el mundo el que nos está fallando, sino que somos nosotros quienes nos aferramos a una idea rígida de cómo deberían ser las cosas. Y cuando esa idea se quiebra, reaccionamos con frustración, con enojo, con resentimiento. Pero la culpa no está en el mundo, sino en nuestra interpretación de él. Los estoicos lo entendieron perfectamente. Epicteto decía, si deseas que las cosas sucedan como tú quieres, sufrirás. Pero si deseas que las cosas sucedan como suceden, vivirás en paz. Lo que significa que si dejas de exigirle al mundo que se acomode a tus expectativas y en cambio aprendes a aceptar la realidad tal como es, la ira pierde su poder sobre ti. No porque ignores lo que sientes, sino porque dejas de alimentar la frustración con expectativas irreales. La ciencia respalda esta idea. La neurociencia ha demostrado que nuestras emociones son el resultado de cómo interpretamos la realidad. No reaccionamos directamente a los eventos, sino a nuestras creencias sobre esos eventos. Si crees que alguien te faltó el respeto, te enojas. Si crees que fue un malentendido, te mantienes tranquilo. La misma situación, dos respuestas completamente diferentes. La diferencia no está afuera, está dentro de ti. La próxima vez que sientas ira, no la rechaces, pero tampoco te dejes arrastrar por ella. En lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me molesta? ¿Es la situación en sí o lo que yo esperaba de ella? ¿Mi reacción está realmente justificada o es solo el resultado de mis propias interpretaciones? Al hacer este ejercicio, no solo logras calmarte, sino que comienzas a conocer mejor tu propia mente. Muchas veces, la ira surge porque sentimos que hemos perdido el control. Queremos que los demás nos traten de cierta manera, que las cosas sucedan a nuestro ritmo, que todo encaje dentro de nuestra idea de cómo deberían ser las cosas. Pero la verdad es que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor. Solo podemos controlar cómo respondemos. Y aquí está la clave. Si entiendes la raíz de tu ira, puedes decidir si vale la pena sostenerla o soltarla. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo. No se trata de ignorar la ira, sino de ver más allá de ella. Porque cuando entiendes qué la está causando, puedes liberarte de su dominio.
Puedes ajustar tus expectativas, puedes aceptar la realidad tal como es, puedes elegir tu reacción en lugar de ser controlado por el impulso del momento. Y en esa elección está tu verdadero poder. No eres esclavo de la ira, no eres víctima de las circunstancias. Eres el dueño de tu mente y por lo tanto el dueño de tu vida. La próxima vez que sientas enojo, no te limites a reaccionar. Detente, observa, comprende y luego elige con sabiduría. Ahí es donde realmente empieza el control emocional. Ahí es donde dejas de ser dominado por la ira y comienzas a dominarte a ti mismo. Número 6. No te identifiques con tu ira, sé un observador. La ira no es el problema. El problema es creer que eres tu ira. Sentir enojo es una experiencia natural, pero si te identificas con él, si lo tomas como una parte esencial de ti, entonces te conviertes en su esclavo. Y cuando la ira te domina, pierdes claridad, pierdes control, pierdes la capacidad de tomar buenas decisiones. Pero hay otra manera. En lugar de reaccionar automáticamente, en lugar de dejarte consumir, conviértete en un observador. Mira la emoción sin dejar que te arrastre. Cuando alguien te insulta o te trata con desprecio, el primer impulso es reaccionar, es devolver el golpe, es responder con la misma energía. Pero si en lugar de eso te detienes por un segundo y simplemente observas lo que está ocurriendo dentro de ti, notarás algo interesante. La ira tiene un inicio, un punto máximo y un final. No dura para siempre. Si no la alimentas con más pensamientos de enojo, si no sigues repitiéndote una y otra vez lo que pasó, la emoción empieza a desvanecerse por sí sola. Los estoicos entendían esto hace siglos. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: no permitas que tu mente adopte la forma de tus emociones, no porque debas reprimir lo que sientes, sino porque no puedes permitir que las emociones te definan. La ira es una sensación temporal, no una identidad. Si puedes aprender a verla sin reaccionar de inmediato, empiezas a recuperar el poder sobre ti mismo. Desde la ciencia, el mindfulness nos muestra exactamente lo mismo. La neurociencia ha demostrado que cuando observamos nuestras emociones sin identificarnos con ellas, activamos una parte diferente de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, la región que nos permite tomar decisiones racionales. En cambio, cuando nos dejamos arrastrar por la ira sin cuestionarla, el sistema límbico toma el control y nos empuja a actuar por instinto, sin reflexión. Si puedes entrenarte para hacer una pausa, para observar tu emoción en lugar de ser arrastrado por ella, empiezas a desarrollar un dominio sobre ti mismo que pocas personas tienen. La próxima vez que sientas ira, no te dejes atrapar. No te digas a ti mismo, estoy enojado. En su lugar, cambia las palabras, estoy sintiendo enojo. La diferencia es enorme. Cuando dices, estoy enojado, te fusionas con la emoción, la conviertes en parte de tu identidad. Pero cuando dices, estoy sintiendo enojo, creas un espacio entre tú y la emoción. Te das cuenta de que no eres la ira, simplemente estás experimentándola. Y como toda experiencia es temporal, piensa en todas las veces que has reaccionado por impulso y luego te has arrepentido. En cada discusión donde dijiste algo que no querías decir. En cada momento donde actuaste sin pensar y luego te preguntaste por qué. Ahora imagina que en lugar de reaccionar, hubieras esperado unos segundos. Hubieras respirado, hubieras observado la emoción sin actuar desde ella. ¿Cuántos problemas te habrías ahorrado? ¿Cuántas relaciones habrías protegido? ¿Cuántas decisiones habrías tomado con más inteligencia? Observar la ira no significa ignorarla, significa reconocer que está ahí, pero sin dejar que te controle. Es como ver una nube pasar por el cielo. No necesitas aferrarte a ella, no necesitas luchar contra ella. Solo la observas hasta que desaparece. Y cuando logras esto, cuando aprendes a ver la ira sin identificarte con ella, algo increíble sucede. Te das cuenta de que tienes más poder sobre tu vida del que creías.
La próxima vez que la ira aparezca, no actúes de inmediato. Respira, siente cómo se mueve dentro de ti. Pregúntate, ¿soy esta emoción o solo la estoy experimentando? Y en ese momento de claridad, recuerda, tú eres el observador, no la emoción. No necesitas reaccionar, no necesitas ser su esclavo. Solo necesitas verla y soltarla. Ese es el verdadero control. Ese es el verdadero poder. Número 7. Evitar los disparadores. Hay cosas que simplemente te sacan de quicio, momentos en los que sin darte cuenta, el enojo se apodera de ti en cuestión de segundos. Tal vez sea un comentario fuera de lugar, alguien que no respeta tu tiempo, una injusticia o incluso algo tan insignificante como el sonido de alguien masticando fuerte. Y es curioso, porque a veces te sorprendes a ti mismo reaccionando con más intensidad de la que esperabas. El problema es que muchas veces no nos detenemos a analizar qué es lo que realmente nos está afectando. No es solo la situación en sí, sino lo que significa para nosotros. ¿Por qué ciertas cosas te irritan tanto y otras no? Ahí está la clave. Hay disparadores que activan una respuesta automática en ti, y si no los identificas, seguirás cayendo en el mismo ciclo de frustración y enojo. No se trata de reprimir lo que sientes ni de fingir que todo está bien. Se trata de inteligencia emocional, de darte cuenta de que muchas de esas situaciones pueden evitarse o al menos gestionarse de una mejor manera. Porque, si lo piensas bien, el enojo consume demasiada energía y rara vez lleva a una solución real. Imagínate estar en una fila larguísima cuando tienes prisa, o recibir un mensaje que interpretas como una falta de respeto, o lidiar con esa persona que siempre logra sacarte de tu centro. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, pero si en lugar de eso tomas un segundo para analizar la situación, verás que muchas veces la mejor opción es evitar el conflicto antes de que se genere. La ciencia lo respalda. Los estudios han demostrado que evitar las situaciones que disparan el enojo reduce los niveles de estrés crónico y mejora la toma de decisiones. Porque cuando te enojas, tu cerebro entra en un estado de alerta y en ese estado rara vez tomas la mejor decisión. Evitar ciertos entornos o personas que sabes que te provocan te da una ventaja, te permite mantener el control y no actuar por impulso. Aquí tienes algo que puedes hacer ahora mismo. Piensa en esas situaciones o personas que, sin importar qué tan buen día estés teniendo, siempre logran hacerte perder la paciencia. Escríbelas, analízalas. ¿Hay alguna manera de evitarlas? Tal vez puedas cambiar tu rutina, organizar tu tiempo de otra manera, o simplemente decidir que no vas a involucrarte en ciertas discusiones. Si no puedes evitar una situación, entonces prepárate mentalmente para ella. Decide, antes de que suceda, cómo vas a reaccionar. Marco Aurelio, el emperador estoico, decía: si te enojas por algo externo, no es la cosa en sí la que te molesta, sino tu juicio sobre ella. Y ahí está la gran enseñanza. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar la forma en la que decides verlo. No es la fila larga la que te hace enojar, es tu impaciencia. No es la persona irrespetuosa la que te altera, es tu expectativa de que debería comportarse diferente. Cuando empiezas a evitar esos disparadores y a manejar de otra manera los que no puedes evitar, algo cambia en ti. Dejas de gastar energía en lo que no vale la pena. Aprendes a responder en vez de reaccionar. Y lo más importante, empiezas a sentirte en control de ti mismo, porque el enojo ya no te domina, tú dominas tu enojo. Así que la próxima vez que sientas que la ira está por apoderarse de ti, haz una pausa. Pregúntate, ¿vale la pena? ¿Puedo hacer algo diferente esta vez? Porque si puedes evitar ese enojo antes de que nazca, habrás ganado sin siquiera entrar en la pelea. Número 8. Hacer un tiempo fuera. ¿Has sentido ese calor subir por tu pecho, esa presión en la cabeza, esa necesidad de responder en el momento? El enojo te consume y antes de que puedas pensarlo 2 veces, ya has dicho algo de lo que te arrepentirás más tarde.
Es una reacción impulsiva, una chispa que enciende un fuego que muchas veces quema más de lo necesario. Pero, ¿y si te dijera que puedes apagarlo antes de que se descontrole? Cuando estás enojado, sientes que tienes que actuar en ese instante, como si fuera una urgencia, como si no hubiera otra opción. Pero la verdad es que sí la hay. Puedes hacer una pausa, puedes alejarte, puedes darte un tiempo fuera. Es una estrategia simple, pero increíblemente efectiva. No se trata de huir del problema ni de ignorarlo, sino de darte el espacio necesario para procesarlo con claridad. Piensa en cuántas veces una discusión se ha salido de control porque ninguno de los involucrados se detuvo a respirar. Porque en medio del enojo nadie escuchaba, nadie razonaba. En esos momentos, la mejor respuesta no es gritar más fuerte ni ganar la discusión. La mejor respuesta es no responder aún. Cuando tomas un tiempo fuera, le das a tu mente la oportunidad de desactivar esa reacción automática. Porque el enojo no solo está en la cabeza, está en el cuerpo. Tu ritmo cardíaco se acelera, tus músculos se tensan, tu respiración se vuelve más rápida. Es una respuesta de lucha o huida. Pero si en lugar de dejarte llevar por ella, eliges dar un paso atrás, le envías una señal a tu cuerpo de que no es una emergencia, de que puedes manejarlo con calma. La ciencia lo confirma. Los estudios han demostrado que tomarse un tiempo para calmarse reduce la activación del sistema nervioso y mejora la toma de decisiones. Porque cuando estás enojado, tu cerebro no está en su mejor momento para pensar con claridad. En cambio, cuando esperas y dejas que la emoción baje, puedes analizar la situación de forma más objetiva. Pruébalo. La próxima vez que sientas que el enojo te está ganando, no reacciones de inmediato. Aléjate, sal de la habitación, ve a otro espacio, respira profundamente. Cuenta hasta 10 si es necesario, o hasta 100, y no regreses hasta que sientas que tienes el control nuevamente. Verás que cuando vuelvas, las cosas ya no se verán tan graves como parecían en el calor del momento. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía: no es lo que te sucede lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y tenía razón. El enojo muchas veces no viene de lo que pasa, sino de lo que creemos que significa. Cuando te das un tiempo fuera, te permites cambiar esa perspectiva. Te das espacio para preguntarte: ¿realmente vale la pena? ¿Estoy viendo esto de la manera correcta? ¿O solo estoy atrapado en mi emoción del momento? Cuando aprendes a tomarte ese tiempo antes de reaccionar, te das cuenta de que muchas discusiones ni siquiera eran necesarias, que muchos conflictos pudieron haberse evitado si solo alguien hubiera hecho una pausa, y que la mayoría de las veces el problema no es tan grande como parecía cuando estabas atrapado en la tormenta del enojo. El verdadero dominio propio no está en contener la rabia con fuerza, sino en no dejar que ella te controle. Y eso empieza con algo tan simple como detenerte, respirar y darte la oportunidad de responder con la cabeza fría. Así es como dejas de ser un esclavo de tus emociones y empiezas a tomar el control de tu propia vida. Número 9. Practicar la compasión como antídoto para la ira. La ira es una de las emociones más destructivas que podemos experimentar. Nos nubla el juicio, nos hace actuar impulsivamente y muchas veces nos lleva a hacer o decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero, ¿alguna vez has considerado que la compasión puede ser la clave para neutralizar esa ira? Sí. En lugar de reaccionar con furia, podríamos elegir la comprensión, podríamos cambiar nuestra perspectiva y transformar la manera en que enfrentamos los conflictos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has enojado por algo que, visto con más calma, no era tan grave? ¿Cuántas discusiones han escalado innecesariamente solo porque alguien reaccionó con ira en lugar de con paciencia? La mayoría de las veces, nuestra reacción no tiene tanto que ver con lo que sucede, sino con la manera en que interpretamos la situación. Y ahí es donde entra la compasión. Cuando alguien te trata mal, es fácil responder con la misma moneda. Es fácil justificar tu enojo y decirte a ti mismo que tienes derecho a sentirte así.
Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso te detienes y te preguntas qué está pasando en la vida de esa persona? Tal vez está pasando por un mal momento, tal vez está lidiando con problemas que ni imaginas, tal vez su actitud no tiene nada que ver contigo, sino con sus propias batallas internas. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Marco Aurelio decía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Si tenemos el privilegio de vivir, ¿por qué desperdiciar nuestra energía en la ira? La compasión no es debilidad, es fortaleza. Es la capacidad de elegir la paz en lugar del conflicto, de responder con sabiduría en lugar de con impulsividad. No se trata de permitir que los demás te falten al respeto, ni de justificar comportamientos tóxicos. Se trata de entender que cada persona está lidiando con sus propias luchas y que muchas veces lo que percibimos como un ataque personal no lo es en realidad. Practicar la compasión no significa ser ingenuo, significa ser inteligente con tus emociones, significa no permitir que la ira tome el control de tu vida. La ciencia también respalda esto. Estudios en psicología han demostrado que la compasión reduce los niveles de estrés y ansiedad. Cuando entrenamos nuestra mente para reaccionar con empatía en lugar de con enojo, nuestro cuerpo también se beneficia. Menos tensión, menos presión arterial elevada, menos desgaste mental. No es solo una cuestión de filosofía, es una cuestión de salud. Ahora, aquí está el desafío. La próxima vez que alguien te haga enojar, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿qué está pasando en la vida de esta persona para que actúe así? Intenta ver más allá de la acción y comprender la causa. Tal vez están teniendo un mal día, tal vez llevan años arrastrando dolor, tal vez solo necesitan un poco de paciencia en lugar de más agresión. Si logras hacer esto, verás un cambio radical en tu vida. Las situaciones que antes te llenaban de enojo perderán su poder sobre ti. Descubrirás que muchas discusiones se pueden evitar, que muchos conflictos solo existen porque ambas partes se niegan a ceder. Y lo más importante, empezarás a sentirte más en paz, porque la compasión no solo sana a los demás, también te sana a ti. Practicar la compasión es una elección diaria. No siempre es fácil, pero cada vez que lo intentas, fortaleces tu capacidad de controlar tus emociones y mejorar tu calidad de vida. Así que la próxima vez que sientas la ira subir dentro de ti, recuerda esto: puedes reaccionar con furia o puedes responder con entendimiento. La decisión siempre es tuya. Número 10. La vida es demasiado corta para perder tiempo con pequeñas molestias. La vida es demasiado corta para dejar que pequeñas molestias roben tu paz. Pero ¿cuántas veces nos dejamos llevar por lo insignificante? Te cortan en el tráfico y pasas el resto del día con mal humor. Alguien interrumpe tu trabajo y sientes que es una falta de respeto, un mensaje tardío, una mirada que interpretas mal, una palabra que no te gustó, y sin darte cuenta, esas pequeñas cosas comienzan a controlar tu estado de ánimo, a drenar tu energía y a robarte la tranquilidad. Si lo piensas bien, muchas de las cosas que nos molestan hoy serán irrelevantes en una semana, en un mes o en un año. Entonces, ¿por qué darles tanto poder? ¿Por qué permitir que lo pequeño gobierne nuestra mente y nos quite la paz? Cada vez que te enojas por algo insignificante, le das permiso a esa situación de controlar tu día, tu tiempo y tu bienestar. Y la pregunta es, ¿vale la pena? El problema no es lo que sucede, sino la manera en que lo interpretamos. No podemos controlar el tráfico, no podemos evitar que la gente interrumpa, no podemos impedir que alguien nos mire mal o que un plan no salga como queríamos, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Ahí es donde está nuestro verdadero poder. La mayoría de la gente reacciona automáticamente, permitiendo que lo externo determine su estado interno. Pero tú no tienes que ser así. Puedes elegir tu respuesta.
El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad está en no ser esclavo de nuestras emociones. Marco Aurelio decía: si te perturba algo externo, no es eso lo que te molesta, sino el juicio que tienes sobre ello. Y tú tienes el poder de cambiar ese juicio. Es decir, no es la situación lo que nos afecta, sino lo que pensamos sobre ella. Si cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra reacción. Piénsalo así: si algo no va a importar en unos días, ¿por qué dejar que te arruine el presente? La persona que te interrumpe en el trabajo, ¿realmente merece que pases el día molesto? El conductor que te cerró en la calle, ¿merece que lleves esa frustración contigo por horas? La fila en la que tuviste que esperar más de la cuenta, ¿merece tu estrés? No puedes evitar que estas cosas sucedan, pero sí puedes evitar que te dominen. Practicar alejarse mentalmente de las pequeñas molestias es un hábito que se fortalece con el tiempo. Cuando algo te irrite, haz una pausa. Pregúntate: ¿esto realmente importa? ¿Merece mi energía? Si la respuesta es no, deja que se vaya. Respira profundo y sigue adelante. No se trata de ignorar todo ni de aceptar lo inaceptable, sino de saber diferenciar entre lo que vale la pena y lo que no. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, impulsivo, sin control. Responder es consciente, sereno, estratégico. Las personas que dominan sus emociones no son las que nunca sienten enojo o frustración, sino las que saben elegir sus batallas. No desperdician su energía en cosas triviales, porque entienden que su tiempo y su paz son más valiosos. La vida ya es bastante complicada como para añadirle problemas innecesarios. Elige tus luchas sabiamente. Guarda tu energía para lo que realmente importa. Cada minuto que pasas molesto por una tontería es un minuto que podrías haber usado para disfrutar, para aprender, para avanzar en algo que realmente vale la pena. No te conviertas en alguien que permite que lo pequeño le robe lo grande. Así que la próxima vez que algo insignificante intente arruinar tu día, detente y pregúntate: ¿esto realmente merece mi atención? Si la respuesta es no, suéltalo, sigue adelante. Porque al final del día, la vida no se trata de contar cuántas veces te enojaste, sino de cuántas veces elegiste la paz por encima de la trivialidad. Número 11. Ver a todos como maestros. Cada persona que se cruza en tu camino tiene algo que enseñarte. No importa si es alguien que admiras o alguien que te frustra, si es un amigo o un enemigo, si te inspira o te irrita. Todos, sin excepción, son maestros en tu vida. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a aprender? Es fácil aprender de aquellos que nos caen bien, de quienes nos motivan o nos guían con buenos consejos, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando somos capaces de aprender incluso de quienes nos desafían. Esa persona que te irrita, que te desespera, que te saca de tu zona de confort, también tiene algo que enseñarte. Quizás paciencia, quizás humildad, quizás el arte de controlar tus emociones. Y si en lugar de rechazar esas experiencias, las usas para fortalecer tu carácter, te volverás más sabio, más fuerte y más equilibrado. La mayoría de las personas ven a los demás como obstáculos o como aliados, como problemas o como soluciones. Pero si cambias tu perspectiva y comienzas a ver a todos como maestros, tu vida toma un nuevo significado. Ya no hay encuentros inútiles, ya no hay personas que solo pasan por tu vida sin propósito. Cada interacción se convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar a las personas ni lo que hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Si ves a alguien como un problema, lo sentirás como un problema. Pero si lo ves como un maestro, empezarás a buscar la lección oculta en cada situación. Cuando alguien te critique injustamente, en lugar de reaccionar con enojo, puedes preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo fortalecer mi confianza en mí mismo sin depender de la opinión de los demás?
Cuando alguien sea grosero o impaciente contigo, puedes preguntarte: ¿cómo puedo practicar la calma y no dejar que las emociones de los demás dicten mi estado de ánimo? Cuando enfrentes a alguien que te reta con su manera de pensar, en lugar de cerrarte, puedes preguntarte: ¿qué puedo aprender de esta perspectiva, incluso si no estoy de acuerdo? La ciencia también respalda esta idea. Estudios en psicología han demostrado que las interacciones difíciles pueden ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal si las abordamos con una mentalidad de aprendizaje. En lugar de ver el conflicto como algo negativo, podemos verlo como una oportunidad para mejorar nuestra capacidad de comunicación, nuestra empatía y nuestro autocontrol. Este cambio de mentalidad no significa que debas aceptar todo lo que los demás hacen o dicen. No significa que debas justificar la toxicidad o permitir que otros te falten al respeto. Significa que, en lugar de reaccionar de forma automática, eliges conscientemente cómo responder. Significa que tomas cada experiencia como una oportunidad para aprender algo sobre ti mismo y sobre la vida. Si adoptas esta mentalidad, te darás cuenta de que los momentos que antes te parecían irritantes o inútiles se convierten en lecciones valiosas. La impaciencia de los demás te enseñará a ser más paciente. La arrogancia te enseñará a ser más humilde. La crítica te enseñará a confiar en ti mismo. Cada situación, por difícil que sea, tiene algo para ti si estás dispuesto a verlo. Haz el experimento. La próxima vez que alguien te moleste o te desafíe, en lugar de reaccionar automáticamente, detente y pregúntate: ¿qué me está enseñando esta persona? Puede que te sorprendas con las respuestas. Y cuando comienzas a ver la vida de esta manera, te das cuenta de que no hay encuentros accidentales, que cada persona que aparece en tu camino tiene un propósito y que, si prestas atención, puedes aprender algo de cada una de ellas. Así que no veas a los demás como obstáculos, no los veas como problemas, míralos como maestros, incluso si no se dan cuenta de que lo son, porque la vida siempre te está enseñando algo. La pregunta es: ¿estás listo para aprender? Número 12. La clave es ser voluntario con la vida. Ser voluntario en la vida significa decir sí a lo que viene, sin luchar contra la corriente, sin resistirse inútilmente a lo inevitable. No significa rendirse, no significa conformarse. Significa entender que la resistencia a la realidad solo genera sufrimiento. La mayoría de las personas viven en una constante batalla con lo que es. Se enojan porque las cosas no salen como quieren, se frustran porque la gente no actúa como esperaban, se llenan de ansiedad por lo que no pueden controlar. Pero, ¿de qué sirve todo eso? ¿Qué se gana con resistirse a lo que ya es? Cuando eres voluntario con la vida, dejas de reaccionar con enojo o frustración ante cada contratiempo. En lugar de resistirte, fluyes, aceptas la situación y decides cómo actuar con lo que tienes. Si algo no sale como lo planeaste, lo tomas como parte del proceso. Si te enfrentas a un problema inesperado, en lugar de quejarte, te preguntas: ¿qué puedo hacer con esto? Porque la verdad es que las cosas no siempre van a salir como quieres, pero siempre puedes elegir cómo responder. El estoicismo nos enseña que la clave para una vida serena es aceptar lo que está fuera de nuestro control y enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. Epicteto decía: no busques que los eventos ocurran como quieres, desea que ocurran como ocurren y tu vida fluirá con serenidad. En otras palabras, cuando dejas de luchar contra la realidad y aprendes a trabajar con ella, tu sufrimiento disminuye y tu paz interior aumenta. La ciencia también respalda esta idea. Estudios en mindfulness y aceptación han demostrado que las personas que practican la aceptación tienen menores niveles de ansiedad y depresión. La resistencia a lo que no podemos cambiar genera estrés crónico, mientras que aceptar la vida tal como es nos permite adaptarnos mejor y encontrar soluciones en lugar de quedarnos atrapados en la queja.
Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida diaria? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? La clave es empezar con lo pequeño. Cuando algo te moleste, haz una pausa y observa tu reacción. ¿Estás resistiéndote a la realidad? ¿Te estás aferrando a una idea de cómo deberían ser las cosas en lugar de aceptar cómo son? Si puedes reconocer esto en el momento, puedes empezar a soltar esa resistencia. Piensa en una situación cotidiana. Pierdes el autobús, alguien te habla con mala actitud, tu plan del día se arruina por algo fuera de tu control. ¿Qué haces? Puedes quejarte, enojarte y dejar que eso arruine tu día. O puedes aceptar que las cosas sucedieron así y elegir cómo responder. Puedes aprovechar el tiempo de espera para leer algo interesante. Puedes ignorar la actitud negativa de la otra persona y no dejar que afecte la tuya. Puedes reajustar tus planes sin estrés. La diferencia entre una reacción negativa y una positiva está en tu capacidad de aceptar y adaptarte. Cuando adoptas esta mentalidad de voluntariado con la vida, te das cuenta de que muchas de las preocupaciones y frustraciones que antes te afectaban ya no tienen poder sobre ti. Empiezas a vivir con más ligereza, con menos tensión, no porque todo sea perfecto, sino porque has aprendido a moverte con la vida en lugar de pelear contra ella. No significa que te vuelvas pasivo o que no luches por lo que quieres. Significa que dejas de malgastar tu energía en la resistencia inútil. En lugar de quejarte por la tormenta, aprendes a bailar bajo la lluvia. En lugar de desear que el camino sea más fácil, decides fortalecer tus pasos. Ser voluntario con la vida es aceptar la realidad con la mente abierta y el corazón dispuesto a encontrar soluciones en lugar de problemas. Así que, la próxima vez que sientas que algo no está saliendo como querías, pregúntate, ¿estoy resistiéndome a esto o estoy fluyendo con ello? Si puedes hacer ese cambio de mentalidad, verás cómo la vida se vuelve menos pesada, menos frustrante, porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, encuentras la libertad. Número 13. Técnicas de reencuadre y mindfulness. Tu mente es el filtro con el que interpretas el mundo. No son los eventos los que te afectan, sino la forma en que los percibes. La realidad es neutra hasta que tú decides darle significado. Por eso, la clave no está en lo que pasa, sino en cómo eliges verlo. La técnica del reencuadre te permite cambiar la manera en que interpretas las situaciones para reducir su impacto negativo. No se trata de ignorar la realidad, sino de modificar tu perspectiva para que no te arrastre emocionalmente. Imagínalo así, estás en el tráfico y alguien se cruza de manera imprudente. Tu reacción automática podría ser enojo, frustración, insultos, pero ¿y si en lugar de eso reencuadras la situación? Tal vez esa persona está en una emergencia, tal vez está distraída con un problema grave, tal vez simplemente cometió un error como tú mismo lo has hecho antes. En lugar de alimentar la ira, puedes elegir soltar el momento y seguir adelante sin permitir que afecte tu paz mental. El problema es que muchas veces estamos tan atrapados en nuestras emociones que reaccionamos sin pensar. Ahí es donde entra el mindfulness. Es la capacidad de estar presente, de observar sin juzgar, de no dejarse arrastrar por impulsos automáticos. En lugar de reaccionar de inmediato, tomas un respiro, observas la situación con objetividad y eliges tu respuesta en lugar de dejar que sea un reflejo de tu estado emocional. El estoicismo nos enseña que no tenemos control sobre lo que sucede, pero sí sobre cómo lo interpretamos. Marco Aurelio decía, si te perturba algo externo, no es eso lo que te molesta, sino el juicio que haces sobre ello. La diferencia entre la calma y el sufrimiento está en el significado que le damos a los eventos. La misma situación puede ser vista como un obstáculo o como una oportunidad de crecimiento. La ciencia también respalda esto.
Estudios han demostrado que la práctica del mindfulness reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la capacidad de regular las emociones. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de observarlo sin dejar que te controle. Cuando logras esto, dejas de ser un prisionero de tus impulsos y te conviertes en dueño de tu estado mental. Empieza a practicarlo en lo cotidiano. La próxima vez que algo te moleste, detente por un momento. En lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿cómo puedo ver esta situación de otra manera? No significa engañarte ni justificar lo injustificable, sino elegir un marco mental que te ayude en lugar de uno que te destruya. Piensa en las cosas que normalmente te irritan. Una persona impaciente, un comentario desagradable, un plan que no salió como esperabas. ¿Cómo podrías reencuadrarlo? Tal vez la persona impaciente está lidiando con problemas que desconoces. Tal vez el comentario desagradable no tiene que ver contigo, sino con la inseguridad de quien lo dijo. Tal vez el plan fallido no es un fracaso, sino una oportunidad para encontrar un camino mejor. Si haces esto constantemente, verás un cambio radical en tu forma de vivir. Lo que antes te alteraba, ahora se vuelve irrelevante. Lo que antes te hacía perder el control, ahora se convierte en un recordatorio de tu capacidad para elegir tu respuesta. No significa que nunca sentirás emociones negativas, sino que aprenderás a manejarlas sin que dominen tu vida. El verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlar la manera en que lo interpretas. Si dominas el arte del reencuadre y el mindfulness, te volverás inquebrantable. Ya no serás una víctima de las circunstancias, sino un observador consciente de tu propia mente. La paz no se encuentra en un mundo perfecto, sino en una mente entrenada para no dejarse perturbar. Así que la próxima vez que algo te saque de tu centro, recuerda esto. Tú decides cómo verlo, tú decides qué significado darle, y en esa decisión está la clave de tu libertad. Número 14. La falacia de buenos y malos. El mundo no se divide en buenos y malos. Esa es una falacia que nos enseñaron desde pequeños, una forma simplificada de entender la realidad que nos hace sentir cómodos, pero que no refleja la verdadera complejidad de la naturaleza humana. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos somos una mezcla de luz y sombra, de aciertos y errores, de intenciones nobles y momentos de egoísmo. Pero cuando etiquetamos a las personas de manera absoluta, dejamos de verlas como realmente son y nos encerramos en juicios que solo nos separan. Es fácil señalar a alguien y decir, esa persona es mala por lo que hizo, o esta persona es buena porque siempre me ha tratado bien. Pero, ¿qué pasa cuando la misma persona que considerabas buena comete un error? ¿O cuando alguien que creías malo muestra compasión y bondad? La realidad es que todos, en algún momento, hacemos cosas de las que no estamos orgullosos. Tomamos malas decisiones, lastimamos sin querer, reaccionamos desde el miedo o el enojo. Eso no nos convierte en malas personas, solo en humanos. Cuando juzgas a alguien rápidamente, lo deshumanizas. Lo reduce a una acción, a un comportamiento, a un momento específico de su vida. Pero nadie es solo el peor error que ha cometido, ni tampoco el mejor acto que ha realizado. Si quieres entender a alguien de verdad, necesitas ir más allá de la etiqueta y preguntarte ¿qué lo llevó a actuar así? ¿Qué circunstancias lo rodeaban? ¿Qué experiencias lo han moldeado? El estoicismo nos enseña que no debemos apresurarnos a juzgar, porque lo que vemos es solo una parte de la historia. Marco Aurelio decía, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Si entiendes esto, dejas de reaccionar con ira o desprecio hacia los demás y comienzas a mirar con más empatía y comprensión. No significa justificar lo injustificable, sino aceptar que la realidad es más compleja de lo que solemos creer. La psicología también respalda esta idea. Numerosos estudios han demostrado que el comportamiento humano está influenciado por una combinación de factores.
biología, experiencias pasadas, entorno, emociones del momento. Atribuirle a alguien una etiqueta de bueno o malo es ignorar todas esas influencias y simplificar algo que no es tan sencillo. La persona que hoy actúa de una manera puede actuar de forma completamente distinta en otra situación. Piensa en alguien que te haya decepcionado. ¿Realmente es una persona mala o simplemente cometió un error? Si estuvieras en su lugar, con su historia de vida, con sus miedos y sus dificultades, ¿habrías actuado diferente? ¿O piensa en alguien que te ha tratado con amabilidad? ¿Es siempre así con todos? ¿O también tiene momentos en los que se deja llevar por la frustración o el enojo? Si quieres mejorar tus relaciones y reducir tu frustración, practica el arte de comprender antes de juzgar. La próxima vez que sientas el impulso de etiquetar a alguien, haz una pausa. Pregúntate qué más podría estar pasando en tu vida. Trata de ver más allá del momento. La mayoría de las personas no son malintencionadas, simplemente actúan desde sus propias heridas, desde su propio nivel de conciencia. Eso no significa que debas aceptar todo, ni permitir que te traten mal. Significa que puedes elegir no reaccionar con odio o desprecio. Puedes elegir soltar la carga de los juicios extremos y entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Cuanto más comprendas esto, menos te afectarán las acciones de los demás y más paz tendrás en tu vida. La realidad es que todos tenemos la capacidad de hacer el bien y el mal. Todos hemos sido egoístas en algún momento, así como también hemos mostrado bondad. Entonces, en lugar de vivir clasificando a las personas, concéntrate en comprenderlas. Porque cuando dejas de ver el mundo en blanco y negro, te das cuenta de que la vida es mucho más rica, más profunda y llena de matices que vale la pena explorar. Número 15. Establecer límites saludables. Si no estableces límites, los demás los establecerán por ti. Y cuando permites que otros decidan qué está bien y qué no en tu vida, terminas desgastado, frustrado y lleno de resentimiento. No se trata de ser agresivo ni de imponer tu voluntad sobre los demás, sino de reconocer que tienes derecho a proteger tu espacio, tu tiempo y tu bienestar. Los límites no son muros para alejar a la gente, son filtros que te ayudan a mantener lo que te suma y a dejar fuera lo que te resta. Decir sí a todo no te hace más amable, te hace más vulnerable al agotamiento. Hay quienes confunden ser una persona buena con ser una persona complaciente. Creen que si dicen no, si ponen una barrera, si exigen respeto, van a ser vistos como egoístas. Pero la verdad es que poner límites no es egoísmo, es respeto por uno mismo. No puedes dar lo mejor de ti si constantemente permites que los demás absorban tu energía, manipulen tu tiempo o se aprovechen de tu disposición. Las personas que no tienen límites suelen vivir con una carga emocional pesada, dicen sí cuando quieren decir no, asumen responsabilidades que no les corresponden, toleran faltas de respeto porque creen que es más fácil evitar el conflicto. Pero a largo plazo, esa acumulación de silencios y concesiones se transforma en frustración y enojo. Y el problema es que cuando por fin explotan, lo hacen de una manera que ni ellos mismos entienden. El estoicismo nos enseña que la verdadera tranquilidad viene de dentro. Marco Aurelio decía: si te preocupas más de lo que piensan los demás que de lo que piensas de ti mismo, siempre serás su esclavo. Si vives sin límites, te conviertes en una marioneta de las expectativas y demandas de otros. Pero cuando aprendes a decir no, cuando decides qué permites en tu vida y qué no, recuperas el control sobre tu propia paz. La ciencia también lo confirma. Estudios en salud mental han demostrado que las personas que establecen límites saludables tienen menos estrés, mejor autoestima y una mayor sensación de bienestar. No se trata de aislarse ni de rechazar a los demás, sino de equilibrar la generosidad con el autocuidado. Decir no a algo que te desgasta es decir sí a tu bienestar. Empieza con lo básico.
Pregúntate, ¿cuáles son las cosas que más te frustran en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida diaria? ¿En qué situaciones sientes que te están sobrepasando? Tal vez sea un amigo que siempre pide favores pero nunca está disponible cuando lo necesitas. Tal vez sea un jefe que espera que trabajes más allá de tus horarios. Tal vez sea un familiar que cruza ciertos límites sin importar cómo te sientes. Identificar estos puntos es el primer paso. Después, define cómo quieres que sean tus límites. No basta con reconocer el problema, debes saber qué estás dispuesto a aceptar y qué no. Si alguien te habla con falta de respeto, ¿cómo responderás? Si alguien intenta manipularte para que hagas algo que no quieres, ¿qué dirás? La clave está en comunicar estos límites de manera clara, sin miedo ni culpa. No tienes que justificar cada no. No tienes que dar explicaciones interminables. Un simple «esto no funciona para mí» es suficiente. El miedo al rechazo es lo que impide que muchas personas pongan límites. Temen que si dejan de complacer a los demás, perderán su aprobación. Pero aquí está la verdad. Las personas que se alejan porque pusiste un límite nunca estuvieron realmente para ti. Solo estaban para lo que podían obtener de ti. Y las personas que realmente te valoran respetarán tus límites sin dudarlo. Cuando comienzas a establecer límites, puede que algunos se molesten. Puede que intenten hacerte sentir culpable, que te acusen de haber cambiado, que insistan en que antes eras más fácil de tratar. Eso es normal. Cuando siempre has dicho sí, la primera vez que dices no, sorprenderás a muchos. Pero si mantienes tu posición con firmeza y tranquilidad, las personas correctas aprenderán a respetarte y las incorrectas se irán por sí solas. Establecer límites no solo te protege del desgaste emocional, también mejora tus relaciones. Porque cuando las personas saben hasta dónde pueden llegar contigo, las interacciones se vuelven más genuinas, más equilibradas. Ya no hay resentimientos ocultos, ya no hay sacrificios forzados. Todo fluye con más naturalidad porque hay respeto mutuo. Así que empieza hoy. No esperes hasta estar agotado para reaccionar. No dejes que la falta de límites te robe la paz. Practica decir no, sin culpa. Protege tu tiempo sin miedo. Defiende tu bienestar sin dudar. Porque cuando aprendes a establecer límites, aprendes a cuidar de ti mismo. Y cuando te cuidas, todo en tu vida mejora. Si llegaste hasta aquí, te felicito. No todos están dispuestos a trabajar en su control emocional, pero tú sí, y eso demuestra tu compromiso con tu propio crecimiento. Ahora quiero que refuerces esta idea en tu mente escribiendo en los comentarios: el control de mis emociones es mío, no de los demás. Soy estoico. Al hacerlo, estarás entrenando tu subconsciente para mantener la calma en cualquier situación. Y si este video te aportó valor, suscríbete, dale like y activa la campana para seguir aprendiendo juntos. Recuerda, la paz no se encuentra afuera, se construye dentro. Nos vemos en el próximo video.